Muchas gracias, Gustavo, por tu tiempo. Un placer. Gracias a ti. Una pregunta. Hace un tiempo, en una de tus charlas, te escuché decir que pensabas que el antisemitismo iba en descenso. O sea, que menos gente era antisemita. ¿Qué opinión tenés hoy? No, lo digo primero motivado por mi optimismo permanente, pero además porque mirando las cosas a largo plazo, cada vez se hace más fácil desmontar los mitos judiofóbicos. Pero claro, cuando se producen hechos de esta naturaleza, la judeofobia está ahí agazapada, esperando que se produzca algún hecho para echarle la culpa a los judíos. Puede ser de una revolución, una guerra, la inflación, lo que fuere, pero siempre están los judiófobos pendientes de cualquiera sea el grupo ideológico al que digan pertenecer. Cuando se produce un hecho de esta magnitud, una calamidad mundial, no cabe ninguna duda de que va a haber un incremento de judeofobia. No hace falta ser muy visionario para darse cuenta de que esto podía ocurrir. El problema es que, claro, cuando hay gente desde la izquierda hasta la ultraderecha y católicos y musulmanes, grupos específicos que vienen a acusar a los judíos de generar un virus mundial o por ánimo de dominación, de hacer retroceder a poblaciones no judías o por de pura maldad. Siempre los judíos son calificados en la judeofobia, es constante que el judío es peligroso y poderoso. Entonces, si es peligroso, puede hacerlo porque quiere provocar un caos, sencillamente, pero fundamentalmente es poderoso, entonces tiene instrumentos para crear aún un virus de estas características. Digo que cuando se genera una acusación de este tipo, después quedan cenizas. Es decir, aun cuando se derrumbe, aun cuando hagamos el esclarecimiento que podamos hacer, no hay mucho para decirle. ¿Cómo le puedo demostrar a alguien que esto no es un castigo divino? Ivo Sasek, que es un predicador austríaco, hay un Wiles norteamericano, que desde el mundo católico acusan a los judíos o del control o porque están siendo castigados por Dios. El norteamericano ve en la desproporción en las víctimas judías un indicio de que esto es un castigo divino al pueblo judío. ¿Cómo puedo hacer para racionalmente refutarlo? La respuesta es absolutamente imposible. Es decir, esto es una de las características de la judeofobia. Uno no puede combatirla con argumentos racionales. Pero la gran mayoría de la gente no es judeófoba. Entonces, cuando recibe el mito, le quedan algunas cenizas, porque son pocos los que tienen la energía, el ánimo y el tiempo para rebelarse contra semejantes maldades, de acusar a un grupo de cualquier calamidad. Entonces simplemente lo deja pasar, lo olvida, le molesta un poco, pero en la ceniza queda. Ese es el problema con la mitología judeofóbica, que aun cuando después quede totalmente refutada por los hechos, cuando vuelvan a decirle en otra oportunidad que el judío está tramando otra miseria para la humanidad, no le va a costar tanto caer en la trampa. Pero para responder a tu pregunta, yo sigo siendo optimista. Creo que en el largo plazo la judeofobia va a retroceder o está retrocediendo. Lo que pasa es que tiene pasos adelante y pasos atrás. Estos son momentos de pasos adelante y no tanto por las circunstancias sociopolíticas que le toca vivir al mundo, sino por una pandemia generalizada. Cuando empezó el proceso de la pandemia, cuando empezamos a recibir más noticias y te diste cuenta de que esto era mucho más grave de lo que aparentaba como una simple gripe, en un momento determinado pensaste, seguramente lo van a pagar los judíos. ¿Y por qué pensaste esto, si es que lo pensaste? ¿Por qué era fácil que los judíos sean las víctimas? Primero yo disminuiría un poco el lenguaje victimológico porque se nos puede volver en contra. Los judíos no estamos pagando nada y no somos las víctimas, somos víctimas como el resto de la humanidad. Que haya grupos que nos están acusando de hacer esto, a nosotros en el fondo te diría no nos perjudica. Lo que perjudica es al alma humana, ni que hablar que a estos desaforados que salen con estos inventos. Yo me di cuenta de que iba a producirse algún
una vuelta, un embate judeofóbico al respecto, cuando el primer ministro de Israel, que creo que fue el primer gobernante en el mundo, señaló con alarma lo que se venía. Es decir, yo sé que hay varios países del mundo, Austria, Italia, que elogiaron en mucho al gobierno de Israel porque fue uno de los primeros que se tomó muy en serio lo que estaba ocurriendo. Por supuesto, esto también puede obrar en contra. Nos lo tomamos muy en serio porque ya somos nosotros los que lo fabricamos, dirán algunos. Pero el hecho es que cuando escuché que se trataba de una pandemia mundial, ya que me preguntás, me acuerdo del momento específico, que fue cuando el primer ministro anunció en pocos días la Organización Mundial de la Salud lo va a declarar a esto pandemia mundial, y así ocurrió. Me di cuenta, es decir, como cualquier problema serio en términos mundiales, alguien va a venir a achacarle a los judíos que son los que lo crearon. Pero tampoco hay que tomárnosla tan a la tremenda. No es que nosotros estamos pagando el precio. Estamos viendo tristes que la judeofobia no cede y que por momentos vuelve a atacar con mayor fuerza. Si me permitís agregar, días antes de la pandemia, un pintor católico, Giovanni Gasparro, en Italia, muy conocido en el mundo católico, sobre todo en el católico italiano, muy valorado, presentó públicamente su último cuadro, que tiene una gran sofisticación y con muchos detalles, ni más ni menos que acerca del asesinato ritual de los judíos a Simón de Trento. Sobre eso el cuadro. Te consta. Cuando yo vi esto, realmente, esas me escandalizan mucho más, porque ahí no tenía ninguna, creo que había comenzado la pandemia, perdón, me estoy equivocando, al revés, había comenzado la pandemia, Italia estaba siendo el país que más la sufría, y hay gente que tiene tiempo igualmente para achacar a los judíos que usamos sangre de niños cristianos. Y el problema en este caso, y quiero extenderlo a la pandemia en general, es que la iglesia no reacciona. Porque el caso de Simón de Trento, uno de los peores libelos de sangre que existió en la historia, en 1475 en Italia, terminó con judíos torturados, expulsados y muertos, eso lo sabemos. Pero ¿qué le pasó a Bernardino da Feltre, que fue el que generó el libelo, el que hizo torturar y matar a los judíos, el que pedía la expulsión de los judíos de donde estuvieran? ¿Qué le pasó a él? Fue beatificado. Sigue siendo un beato en la Iglesia Católica. Y así podría enumerar a muchos judeófobos de la Iglesia. Y los judíos en general no reclamamos nada frente a la Iglesia. Es decir, con una sonrisa del Papa ya basta para demostrar que nos quieren mucho y qué simpáticos que son. Cuando la Iglesia es un organismo que difunde el odio judeofóbico. No todos los católicos, por supuesto, pero ni remotamente. Pero la Iglesia como órgano no se deshace de esto, no toma distancia, no lo castiga a este Gasparro por haber hecho una obra de arte tan brutalmente judeofóbica. Y esto en el marco de la pandemia. Así que imagínate cuánto pueden usar el motivo judeofóbico cuando desde los organismos oficiales más grandes. Y yo te mencioné el de la Iglesia, no tengo que decirte cuánto el gobierno de Irán está haciendo por difundir que esta es culpa de los sionistas. Es más, salió uno de los ayatolas diciendo que a pesar de que es obra de los sionistas, si los sionistas llegan a fabricar la vacuna y no hay ninguna otra alternativa, le está permitido a un musulmán protegerse de la pandemia con esto. Es decir, de todos los sectores salen estos grupos y no hay antivirus contra esto, no hay anticuerpos que salgan a defender, salvo los judíos alarmados como vos y yo, pero que no tenemos mucho que ver ni con la Iglesia ni con el gobierno de Irán. Mira, yo la verdad es que creo que hoy el Estado de Israel entre las personas no judías despierta mucha más admiración que judiofobia, ¿verdad? Absolutamente. Se nos ve como un país. Estamos pasando en una época en donde yo la recuerdo, vos sos más joven y tal vez no, pero me recuerdo perfectamente épocas en donde el Estado de Israel era un Estado paria. Hoy en día es un Estado con quien se buscan alianzas desde todos los sectores. Y con esto, Gabriel, respondemos vos y yo juntos a tu pregunta inicial.
hay motivos para el optimismo, y sí, estamos viendo una situación en donde el Estado de Israel en su conjunto y el pueblo judío ocupan mucho más un lugar de valoración, de aprecio, de camaradería, que de alienación y odio como en el pasado, sin ninguna duda. Ahora bien, enfoquémonos un segundo en la gente que difunde la judeofobia alrededor del corona. ¿Los argumentos que están utilizando son nuevos o qué ensalada de argumentos están reciclando? No, de ninguna manera son nuevos. Primeramente que tenemos muchos antecedentes, hasta en 1348 la peste negra, cómo, en ese caso, cómo los judíos morían menos, y esto es porque sus reglas, normas higiénicas eran mucho más severas, y además porque había mucha muerte en los conventos, porque había una cierta sobrepoblación junta. En esa época, ¿quién podía ser el culpable de una pandemia de esta naturaleza que obviamente afecta a toda la humanidad, sino el complotador permanente? Es decir, se genera el mito y después se aprovecha ese mito para acusarlo al judío de todo lo que venga. Entonces hay muchos precedentes, pero me gustaría ser más provocativo, vos sabés que de vez en cuando lo soy, y decir que uno de los grupos que más difunde esto en la actualidad, ya no estoy yendo a la Edad Media, es el gobierno de la Autoridad Palestina. Hace 2 o 3 años, Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, en un discurso que dio en la Unión Europea, dijo ni más ni menos que un rabino le había pedido al gobierno de Israel que infectara pozos de agua para castigar a los palestinos o algo así. Puedo estar equivocándome en algún detalle. Sí, que estaba Schultz presente incluso. Estaba él, Schultz, y dijo que el discurso de Abbas había sido inspirador. Y la gente lo respondió aplaudiendo con una ovación. 3 días después, Abbas dijo que no, se equivocó, que no había tal rabino y que no había tal cosa. De esto no se enteró nadie. El discurso lo hizo frente a la Unión Europea. Pero a tal punto no se distancian que todo lo contrario, lo aplauden y dicen qué inspirador su palabra. ¿Cómo no va a difundirse la judeofobia si del líder palestino escuchan esto, lo asocian siempre con temas que son absolutamente parte de la mitología, la ocupación y la shmucupación y cuánto los judíos oprimen a los palestinos? Repentinamente salen con que vamos a envenenarlos a todos, nadie lo refuta, nadie le contesta y lo aplauden. Esos son los factores que más deben preocuparnos. Es decir, no tenemos que ir ni a la Edad Media, ni a la ultraderecha austríaca, que también se pronuncia en contra de los judíos en estos momentos, ni a los predicadores dementes, sino a los que más influencia tienen, y Abbas está colocado entre ellos. Cuando hablas de quiénes son hoy, a tu criterio, los portadores, aquellas personas o aquellos grupos que podemos identificar como que impulsan la judeofobia, principalmente en Occidente o en el mundo, si tendrías que decir, cuando un grupo determinado habla, suele tener tintes judeófobos. Voy a ser provocador nuevamente. Los que más promueven la judeofobia hoy en día son los líderes palestinos y sus aliados de izquierda en el mundo. Sabes que hay 58 ayuntamientos en la España de hoy que se proclaman a sí mismos libres del apartheid israelí. En pocas palabras, discriminan para que no pueda entrar ningún israelí a su lugar, no comprar nada de Israel, etc. 58 ayuntamientos españoles, todos gobernados por la izquierda. Es decir, la izquierda europea ha transformado su supuesta solidaridad con los palestinos, que no es tal, no es más que mera judeofobia, en uno de los principales peligros judeofóbicos que hay. Pero dije que iba a ser provocador y yo voy más allá, porque a la izquierda nosotros no la podemos modificar, pero al mundo judío sí. Y la dirigencia judía de la diáspora en general no reacciona frente a la judeofobia. Es decir, tendría que tener una actitud proactiva constante para denunciar aquellos factores que promueven la judefobia en el mundo. Y es casi, te diría, al revés. Cualquier gesto está tan desesperada por encontrar aliados que cualquier gestito mínimo ya lo considera como que, bueno, que son grandes amigos nuestros. Y así ocurre que la judefobia pasa impune. Porque si no somos los judíos los que vamos a combatirla,
hay muy pocos factores que salen. Es decir, tenemos muchos aliados en el mundo, esto no contradice lo que decíamos antes, pero una cosa es ser un aliado y otra cosa es estar dispuesto a jugarse en momentos, a volcar energías para combatir la judeofobia. Ocurre lo que Ruth Wise muy bien señala en su libro, que la judeofobia es una energía que no recibe una contraenergía. Porque claro, la gente está muy ocupada en muchas otras cosas, entonces no lo ve como un problema muy serio. Y no los culpo, es natural que no lo vean como un problema prioritario. Entonces aún nuestros amigos no están alertas para denunciar los arranques judeofóbicos que aparecen, pero la dirigencia judía debería estar entrenada para esto y no lo está. Entonces si me preguntás cuáles son los problemas que permiten la difusión de la judeofobia hoy, te diría que son los que acabo de mencionar. Por un lado, la izquierda, que la vende como una gran causa de apoyo a un pueblo milenario y oprimido, no hay tal cosa, pero así hace penetrar la judeofobia. La iglesia, por ser pasiva frente a los bolsones activamente judeofóbicos que tiene en su seno, y la dirigencia judía por no reaccionar. Esta combinación es letal. Alguien ya estará pensando, ¿y por qué no incluye a la ultraderecha y a los musulmanes más fanáticos, etcétera? Porque el discurso judofóbico de estos últimos grupos es tan claro, es tan evidente, que, digamos, enseguida genera una reacción. En cambio, los otros que te menciono no son claros y evidentes. Si me permitís deslizarme un segundo, mucha gente se pregunta, ¿por qué motivo la ultraderecha genera repelencia, el nazifascismo, y el comunismo, que en muchos casos no fue menos asesino ni menos dictatorial, no lo genera? Y yo creo que la respuesta pasa por el discurso. Cuando uno escucha un discurso comunista, no le genera repelencia, no le genera, digamos, disgusto total. El discurso parece ser bien intencionado y que quiere promover la liberación de la humanidad, etc. En cambio, a escuchar hablar a un nazifascista, con 10 segundos de escucharlo solamente, salís, huyes despavorido. Aquí pasa la gran diferencia. Entonces, si bien son más fanáticos en su accionar los fundamentalistas islámicos y los neonazis, generan inmediatamente repelencia. La gente no los sigue, no tienen poder, no tienen influencia. En cambio, los otros grupos sí tienen mucha influencia y en muchos casos tienen el monopolio sobre el mundo académico en las universidades, etcétera. Hacen estragos con el arma de la judeofobia. Gustavo, para terminar, estamos pasando un periodo de cambio y un periodo de sufrimiento y un problema de aislamiento social también. Me gustaría preguntarte si te sentís hoy como judío feliz de vivir en un país como este o estás orgulloso de lo que hemos hecho como sociedad para protegernos los unos a los otros. Bueno, la pregunta está tan bien formulada que no me cabe más que suscribir. Me siento feliz de estar en Israel y debería decirte que desde que vivo aquí, ya hace más de 30 años, no hubo un minuto en que no sintiera esta felicidad. Y en estos días, en donde obviamente el aislamiento social es grave para muchos, tú y yo tenemos una casa linda y grande en donde podemos movernos, etcétera. Hay mucha gente que la sufre mucho más y me queda claro cuál es ese sufrimiento, pero a pesar de tal sufrimiento hay una solidaridad social que trasciende esto y además que estamos muy bien protegidos por el gobierno de Israel, que está tomando las medidas indicadas para proteger a toda la población, tanto como se pueda, de una pandemia de esta naturaleza y que despertó admiración internacional. Muchas gracias, Gustavo. A vos, Gabriel.